saludos, amigos televidentes, aquí con su programa Orientación Tributaria. Como siempre, traemos cargado de informaciones, tanto el ámbito impositivo como el ámbito empresarial y todo lo que respecta a eso. Hoy es un día muy especial. Aquí tenemos a nuestro invitado que va a hablar de impuestos, Martín Olivares, un especialista, un gran técnico, asesor internacional y nacional, trabaja para firmas nacionales e internacionales, una persona diestra, una persona aprobada y una autoridad en cuanto a lo que es impuestos. Pero sí tenemos a alguien muy especial, y es Luciano, un locutor de la frontera, una persona emprendedora, una persona que siempre ha sido capaz de seguir y estar todos nosotros siempre juntos, y aquí lo tenemos con nosotros. Y le damos la bienvenida a Martín y también a Luciano. Luciano, este programa es tuyo, hazlo como tuyo. Gracias. Martín es de la casa, así que esto es tuyo. Bien, primeramente saludar a los amables televidentes que siempre siguen este programa de orientación, que son de los programas importantes, porque al mismo tiempo de orientar son educativos. Orientación es educar. Quiero saludar a ti, Santiago, por este importantísimo programa, a Isidro y a todo el elenco, ¿verdad?, que son parte de este programa. La verdad que sí. Gracias a lo tuyo. Así, amigos televidentes, nos vamos a una corte comerciales y retornamos en breve con Martín, que nos va a abordar aquí lo que son las retenciones en toda su parte, y también como no Luciano, vamos a hablar algunos tópicos en base a esa ley que lo atendemos bastante. Las personas les retienen, muchísimos no saben por qué les retienen ni nada, pero hoy vamos a hablar solamente de lo que respecta a lo que es el ITEVIS, lo que retiene a uno como ITEVIS, que no sabemos por qué nos retienen y qué hacen con eso. Entonces, para eso tenemos a Martín aquí, que va a tratar ese tema, más los coproductores y su productor le va a hablar del tema. Así que retornamos en breve, amigos televidentes. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta aquí con su programa de orientación tributaria y queremos decir lo siguiente, y vamos a hablar un lenguaje aplatanado y allanado. Aquí no se habla de términos técnicos, porque si hablamos de términos técnicos económicos y en términos técnicos financieros, términos técnicos tributarios, nuestros amigos televidentes no nos van a entender. Va a ser un lenguaje aplatanado, allanado, para que nos entiendan perfectamente. Cuando hablamos de ITEVIS, vamos a hablar de las retenciones que se le hacen de los terceros muchas veces, que son retenciones muchas veces hasta ilegal. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué leyes la protegen? ¿Cómo el presidente funciona en base a esto? ¿Cómo el Dirección General de Impuestos Internos lo hace? ¿Cómo aduana lo hace? ¿Cómo el grupo de empresas lo hacen? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué principio? Y para eso tenemos a Martín. Martín, tú como especialista en la materia, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros sobre las retenciones en base al ITEVIS que hacen los entes fiscales a los organismos retenedores del impuesto? Muy bien, antes de entrar de lleno en el tema, quiero agradecerles por la oportunidad que ustedes me dan de estar aquí nuevamente hablando de temas tributarios. Primero, es importante ponernos en contexto. El ITEVIS es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Y como su nombre lo indica, de su propio nombre se puede definir y se pueden identificar las operaciones que están grabadas con el ITEVIS. Y el ITEVIS graba básicamente 3 operaciones.
la transferencia de bienes industrializados, la importación de bienes industrializados y la prestación de servicios. Ese es el marco de influencia del ITEVIS, si así se puede decir. Su radio de acción, como decimos nosotros. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de retenciones, es importante saber que el Código Tributario, si vemos el estudio combinado del artículo 8, del artículo 32 y del artículo 34 del título 1 del Código Tributario. Y sus modificaciones que ha tenido. Obviamente, vamos a ver que el Código Tributario le da la facultad a la Administración Tributaria, en este caso la DGII, de establecer normas para imponer retenciones. El artículo 8 establece que hay ciertos agentes económicos que están en una situación que pueden fungir como agentes de retención, y lo que hacen es que del valor que le tienen que pagar a la persona que le presta un servicio o le transfiere un bien, le retienen una parte del impuesto y se lo pagan a la Administración Tributaria. El artículo 32 establece que la Administración Tributaria tiene 4 facultades: la facultad normativa, la facultad de inspección y fiscalización, la facultad de determinación tributaria, entre otras. Basado en eso, entonces, la DGI emite normas para establecer retenciones, y el mismo código establece también que el reglamento puede establecer agentes de retención. Entonces, por eso vemos que hay una serie de normas que aplican retenciones o que designan agentes de retención específicamente en ciertas operaciones. Y de ahí entonces nosotros vemos que hay empresas que le retienen a otras empresas, que hay empresas que le retienen a personas físicas, que hay empresas que le retienen a entidades no lucrativas, etcétera. Dentro de ese ángulo siempre se ha dicho y se mantiene la tesitura de que se ha ido desmontando de que empresas le retengan a ciertas empresas, de que personas físicas le retengan a otras personas físicas, y de que muchas personas le retienen a otras, y eso lleva como evasión. Por ejemplo, anteriormente existían centros de inversiones como Punta Cana, Capcana, Casa de Campo, Complejo Playa Dorada, que les retenían dentro a personas, y la ley ha sido bien clara, lo ha ido desmontando, porque tú no puedes retenerme a mí lo que yo debo de pagar. Ahora, yo soy compromisario con mis impuestos, pero hay normas que salvaguardan, como es la norma 07 de 2014, que es para la constructora que le tienen. Dentro de ese ámbito, Martín, sabiendo nosotros cómo son los impuestos, y Isidro, que es un técnico, y también Luciano, que tiene conocimiento de esto, al igual que Ramón, que son diestros en esta materia, retenerle a una persona física, una empresa, ¿basado en qué? Bueno, ya sabemos que la Administración Tributaria tiene la facultad de designar agentes de retención, y eso es importante tenerlo claro. Y en el caso de retención de personas, de empresas a empresas, existe la norma 0205, que establece esta norma que cuando se pagan por servicios profesionales liberales de una empresa a otra empresa, la una tiene que fungir como agente de retención del 30% del ITEVIS. También establece esta norma que cuando se pagan servicios de alquiler o arrendamiento por bienes muebles, específicamente bienes muebles, que es otra cosa que trae a veces confusión, cuando se prestan servicios por arrendamiento de bienes muebles, la empresa que recibe el servicio debe fungir también como agente de retención. Igualmente, cuando se reciben servicios de vigilancia, la empresa que recibe el servicio debe fungir también como agente de retención. Es decir, que el marco que establece las retenciones de empresa a empresa es la norma, en principio, la norma 0205. Ahora bien, fíjense que esa norma nació en el año 2005, que uno entendía que tenía todo el sentido del mundo que una empresa le retuviera a otra. ¿Por qué? Porque la administración todavía en el año 2005 no tenía suficiente informaciones de las empresas que se prestaban servicios unas a otras. Sin embargo, eso a partir del año 2007 cambió con los comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque cuando nacieron los comprobantes fiscales, además de nacer los comprobantes fiscales, también nació una norma que establece unos requerimientos de remisión de informaciones a la DGI.
Es decir, que cuando yo le compro a una empresa, yo debo remitir una información a la administración tributaria diciendo que yo le compré a esa empresa. Entonces, cuando en el 2005 nace la retención del 30% del ITEVIS a empresas cuando le prestan servicios liberales a otra empresa, tenía sentido que le retuviera. ¿Por qué? Porque era posible en ese momento que la administración tributaria no tuviera la información de que hay una empresa que le está prestando servicio a otra. Y con la retención del 30%, la administración al menos aseguraba una parte del impuesto. Y fíjense que establece un 30% porque en sentido general, de una empresa a otra empresa, no se debería o no se debe retener un 100% del ITEVIS, porque el reglamento y la ley no contempla una retención de un 100% del ITEVIS cuando es de empresa a empresa. Simplemente como te amarro a ti para saber que aquella te pagó. Efectivamente. Y en ese momento, no necesariamente saber que te pagó, porque todavía no existía una norma de remisión de información como cuando salieron los comprobantes fiscales. Entonces la administración se aseguraba de tener por lo menos una parte del ITEVIS si aquel no reportaba el ITEVIS que tenía que pagar. Ahora bien, hoy, y después de tener tantos requerimientos de remisión de información y de la DGI tener un sistema tan robusto para tener información de los contribuyentes, en mi opinión, la norma 0205 no tiene sentido. Están hablando de factura electrónica. Y aún cuando estamos hablando justamente de factura electrónica, y ya hay muchos contribuyentes que tienen facturación electrónica. Si la DGI quiere tener información, y de hecho la tiene, de contribuyentes que le prestan servicio a otros contribuyentes, pues ya la tiene, con el 606, el 607 y facturación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma 0205 yo creo que hoy ya no tiene sentido de existir. Que una empresa le retenga un 30% del ITEVIS a otra empresa no le aporta a la administración tributaria. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor agregado le aporta a la administración? Yo entiendo que esa es una norma con vocación de ser derogada. Así ya es. No tiene sentido. Fíjate, como estamos para orientar, y realmente nosotros estamos para orientar a toda una audiencia, a toda una población. La población dominicana todavía tiene el concepto de evasión de impuestos. Y es importante en este tipo de tema también orientar a la ciudadanía, porque vivimos en una tendencia, en la mentalidad de la gran mayoría o de una gran parte de los dominicanos, con el tema de la corrupción. Entonces, aparte de retención, viene también lo que es la evasión, es lo que una gran parte de la población tiene, y yo sé que muchos se estarán preguntando y ven esta pregunta como importante. El asunto de la evasión de impuestos, todavía existe la posibilidad, tendría que estar algunos funcionarios que tienen que ver con esta parte, protegiendo a alguna persona de manera selectiva, o ya es imposible con la tecnología que tenemos hoy en día? La evasión y la defraudación al fisco. Y la elusión, está la evasión, defraudación y elusión, que son las tres figuras más. Una es legal. O elusión. Sí, la elusión es legal porque dentro del código. Sí. La defraudación es completamente ilegal porque eso es totalmente fraudulenta. Es un delito. Y la evasión es el contubernio porque eso acaba con todo. Precisamente. Y producto de eso, Ramón como político, una vez hablábamos de ese tema y dijimos que es el mal que ataca a la República Dominicana, porque muchas veces tú te juntas con un contribuyente y tú en cuanto a eso, Luciano, y te aquí te hablando de un lenguaje aplatanado. Así es. Y tú le dices al contribuyente, pero tú estás evadiendo de esta parte. Pero yo lo quiero pagar. Tú dices, pero no es imposible, tú no puedas pagar. Yo simplemente te estoy haciendo el cuadro de lo que quiero pagar. Pero fulano me dijo a mí que iba a resolver, que es el lenguaje que uno escucha a diario. Ahora, visto de esa óptica, si lo llevamos a lo que son las retenciones en esa parte, aquí hay muchos protegidos, no podemos decir Precisamente, que no. precisamente. Pero mira sobre esa base, cuando tú vas a comprar cualquier mercancía, ¿tú lo quieres con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? O sin comprobante fiscal, precisamente. Es un medio ahí. Porque también, con relación a lo que dice Santiago, muchos no quieren pagar los impuestos, quieren evadir porque tienen en la mente de que fulano, o la percepción de que fulanito no está pagando
X impuesto. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué de manera selectiva? Y es importante tocar este tipo de temas porque en la mente de muchos dominicanos todavía existe eso y que no lo hacemos con amor, entendiendo que hay que contribuir por el desarrollo de la República Dominicana, sino lo que piensan es que no voy a pagar yo porque fulano está evadiendo y lo están protegiendo. Por eso hacíamos la pregunta. La evasión, como yo decía, es un flagelo que incluso ni la propia administración pretende que lo va a acabar y lo va a erradicar. Yo creo que esa es una situación que la administración y el Estado en sentido general tratará de sobrellevar la situación y sobrevivir con eso, tratando de buscar mecanismos de disminuirla en tanto sea posible. Están obligados a vivir con ese mal. Sí, y no es propio de la República Dominicana, es propio del mundo. Es una situación que se da en el mundo entero. Así que la administración tributaria lo que busca es mecanismos de disminuir la evasión, pero eso siempre lo vamos a tener. En el caso de las retenciones, es difícil hablar de evasión hoy por el tema de que cuando yo les retengo a una empresa, esa empresa debe utilizar eso como un crédito, porque las retenciones fungen como un crédito. Como un adelanto. Exactamente, como un adelanto. Entonces, cuando yo hago mi declaración que yo utilizo un adelanto y que yo además debo enviar un archivo de compras a la DGI diciéndole, mira, yo le compré a fulanito de tal y ese fulanito de tal me retuvo tanto de ITEVIS. Entonces, la DGI tiene un cruce de información. Tiene un cruce de información. Por eso es que yo digo que el tema de la retención ya hoy no es relevante cuando hablamos de empresas a empresas. ¿Por qué? Porque cuando yo envío mi archivo, ya yo le dije a la DGI que le compré a fulanito. Y si fulanito no reporta eso en la factura, en el 607, entonces va a tener el problema de que hay un cruce de información que no está completando y la DGI lo va a notificar. Por eso yo digo, si ya tenemos tanta información y la DGI tiene un sistema tan robusto, la retención que establece la norma 205 no tiene sentido hoy día. Y ahora con el desarrollo de la tecnología, prácticamente no hay nada oculto. No. Todo se cruza rápidamente. Eso es así. Si una empresa oculta la retención a terceros, ¿verdad? Y entonces no lo hace de conocimiento del ente encargado de las recaudaciones, habría la posibilidad de que por otra vía se le cobre, especialmente, vamos a poner un ejemplo, se le podría eso descontar aplicándoselo al impuesto sobre la renta. ¿Habría la posibilidad? No es posible. En materia de ITEVIS, el crédito que surge cuando a mí me hacen una retención se puede utilizar exclusivamente en el ITEVIS porque son dos figuras tributarias totalmente diferentes. Hay que aclarar algo aquí, Olivares y Luciano y Isidro y Ramón, muy especial. Solamente pudiera ser, pero las rentas en República Dominicana, que el código no lo prohíbe, solamente se compensa impuesto con impuesto, excepto el pago del anticipo que lo abarca todo, o un pago a cuenta. Después se compensa ITEVI con ITEVI, impuesto a la renta con impuesto a la renta, y solamente si hay una auditoría, el saldo que nace de esa auditoría se compensa con todos los impuestos. O si no, un pago a cuenta o el anticipo sobrante es lo que recoge eso y tiene que compensarse por el Departamento de Crédito y Compensaciones. Después ningún impuesto se puede compensar con otro impuesto. En Estados Unidos, en otros países mucho más desarrollados, Alemania, Europa, Francia, se está haciendo ahora en Inglaterra, en el Canadá, se está haciendo ahora en Chile, está haciendo ahora en Colombia. Cuando usted tiene un saldo a favor, ya auditado, lo puede compensar con el impuesto que usted lo quiera compensar. Amigo televidente, vamos a un corte comercial y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más.
Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, muy cargado de información y, como decíamos anteriormente, aplatanada para entendernos bien, porque son temas muy delicados que si lo tocamos de otra manera no vamos a entendernos bien. Entonces, Martín, hay una cosa, para la presentación de esas deducciones, para que le quede bien al contribuyente, ¿cómo tú recomendarías que se aplicaría? Bueno, antes de entrar a esa pregunta y conectando con el comentario que hizo Ramón en el bloque anterior, debemos hacer dos precisiones. En el caso de las retenciones, hay una coletilla que le ponen a las normas que casi nunca la gente lee, y es que esas normas establecen que si no se efectúa la retención, el gasto no es deducible. Es decir, si a mí me hacen una factura de 100 pesos, yo registro mi factura normal, 100 pesos, me adelanto el ITEVIS, esa factura, yo debía hacer una retención sobre ese servicio o sobre esa operación y no hice la retención. Imagínense que la retención fuera de un 30% del ITEVIS, solo de un 30%. La norma 205 establece que el gasto no es deducible, es decir, esos 100 pesos yo no lo puedo utilizar como gasto. Y eso es sumamente peligroso. Es una prescripción que tienen esas normas con la que yo no estoy de acuerdo, porque las deducciones en principio están establecidas en el artículo 287 del Código Tributario, las deducciones para fines de gasto, y yo creo que la norma no debería en principio, en mi opinión, no debería en principio modificar la ley. Entonces, por un 30% de ITEVIS que yo no haya retenido, me dice esta norma que el gasto no es deducible. Es algo que, insisto, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando usted va eso sujeto a una fiscalización, eso es lo que le va a aplicar la administración tributaria. Eso implica que nosotros debemos ser muy cuidadosos con el tema de las normas al momento de aplicar retenciones. Y por eso yo digo, si esas normas ya no tienen sentido, ¿qué sentido tiene que le pongamos la situación difícil al contribuyente que por un error, muchas veces involuntario, no haya hecho una retención y entonces el gasto no sea deducible? En relación con las deducciones, yo no puedo deducir una retención si a mí en efecto no me la hicieron. Eso es obvio. Yo solamente puedo deducir una retención del impuesto cuando me la hicieron. Imagínense que esa retención que yo estaba hablando, no me la hicieron, pero yo digo, aplicaba la retención y me voy a deducir ese crédito. Es que el crédito no existe porque a usted no le retuvieron. Otra cosa importante de las dos que yo decía que debemos tomar en cuenta, el Código Tributario establece que el único responsable del impuesto es el agente de retención cuando se ha designado a una empresa, a una persona como agente de retención. ¿Qué implica eso? Que si a mí me debieron retener un 30% del ITEVIS y no me lo retuvieron, la administración tributaria tiene todo el derecho de exigir a quien no retuvo, a exigirle la retención. Incluso, y ahí está uno de los problemas que tenemos los asesores tributarios, incluso cuando yo pagué el impuesto, yo no sé si me doy a entender,
A mí me debieron retener un 30% del ITEVIS. Yo no lo utilicé como crédito, obviamente, porque no me hicieron la retención. Y pago el ITEVIS completo a la DGI. La administración tiene todo el derecho de exigirle a quien no me retuvo esa retención. Aún se demuestra que yo pagué ese ITEVIS. Y eso es un tema importante y ha traído mucho problemas. Esa empresa que debió retenerte ese 30% y no te retuvo, tendrá ella que sacar de su peculio y pagarle a la institución que debió hacer la retención a tiempo y no la hizo. Más los recargos. Más los recargos. Lo que pasa es que ustedes saben que la retención, como está regido por norma, especifica el rango de empresa y sus actividades que se le va a retener. Obviamente. Por ejemplo, una constructora tú tienes que retenerle obligatoriamente, una persona física. ¿Por qué? Porque son inseguridades de que la constructora lleva todo al costo. Entonces, reténmele este monto para yo tenerlo aquí. Ahora, si tú no retuviste, ¿por qué no lo hiciste? Tú tienes que pagármelo aquí. Y en cuanto a lo otro, en cuanto al gasto que no se le acepte, eso está en una contradicción conjuntamente con la ley 1192, que es el Código Tributario, cuando te digo a ti, no, pero si tú no me retienes tu gasto, yo a ti no te lo voy a aceptar. No te lo reconozco. Y hay una cosa aquí que Martín y Luciano y Isidro, o sea, ustedes lo saben, y es, pero si tú no me vamos por ejemplo, hay muchas veces que el mismo contribuyente le dice a la DGI, uno mismo, vamos a hablar de uno mismo, le dice, no paga mi dinero completo, porque el dinero es mío, entonces, ¿para qué tú quieres retenerme a mí? Yo soy un agente, yo presento, dame mi dinero porque yo tengo ITEVIS o sea, yo me puedo comer eso. Sí. Yo me puedo comer eso, y ese es un pleito a rajatabla, como decimos nosotros, o sea, en los campos. Mi cuarto es mío, yo tengo ITEVIS suficiente, pues tiene que retenerme a mí por la norma, porque es un ente inseguro frente a la norma. Entonces, ¿qué yo una vez propuse, y nosotros propusimos mucho, de que las empresas que fueran retenedoras tuvieran que no tener ningún tipo de inconsistencia, porque eso es la seguridad de la DGI. Porque hay empresas que retienen y no presentan, que sabemos que son empresas zafacones que se van, que nada más están para una obra y ya desaparecieron. Y ahí terminó todo. Sí, terminó todo. Entonces el Estado perdió ese dinero porque al tú no presentar ese ITEVIS que tú retuviste, entonces prácticamente tú no lo pagaste. Ahí viene otra vuelta que era la que Martín decía. Si yo voy a presentar y esta empresa a mí me retuvo y me dio una carta de que, claro, tiene que haber una comunicación de que me retuvo para yo presentarla como soporte. Y la empresa tiene su comprobante fiscal bloqueado, tengo yo que pagarlo completo entonces, porque el compromiso es mío. Aunque me haya dado la carta y el comprobante de ella no haya pasado porque está bloqueado, porque dejó de operar, mi compromiso es mío ya, yo tengo que asumir ese ITEVIS completo. Es una disyuntiva que existe en cuanto a la presentación. Sí, hay una disyuntiva porque si a mí me retuvieron un 30% de ese ITEVIS que yo tenía que pagar, entonces esa empresa se esfumó o no sé lo que pasó, entonces la institución no puede venirme a cobrar el 100%, porque prácticamente ya yo hice un 30% de adelanto a esa institución que me la retuvo. Entonces el Estado debía perseguir a aquel individuo que retuvo ese 30%. Efectivamente. En el siguiente caso, a veces ocurre con compañías constructoras especialmente, que de repente hay una compañía que está operando y nos encontramos que el año próximo la compañía sigue operando, pero está operando con otro nombre. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, el tema es que cuando una empresa cambia de nombre... Y de actividad también, Martín. O de actividad económica. Fíjate que usted dice que cambió de nombre, no de RNC. Ella sigue operando. Sigue operando con el mismo RNC. O cambió de nombre o qué. Se pueden dar muchas situaciones. Sí, claro. O de actividad. Si sigue con el mismo RNC, para la DGI es transparente hasta cierto punto que haya cambiado de nombre. Obviamente, cuando una empresa cambia de nombre, que eso pasa, tiene que notificarlo a la administración tributaria. Primero tiene que hacerse un proceso en el registro mercantil y luego tiene que hacer una actualización del RNC en la DGI. Ahora, imagínense que fue que una empresa dijo, ok, las operaciones yo las estoy manejando con esta empresa, ahora vamos a manejarla por aquella empresa. Eso es totalmente legal, pero esa nueva empresa tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias y la anterior tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias que tiene. Así que una cosa no evita o quita la otra. Una situación que también se da mucho, y es en este caso con el mundo artístico, que es bien beneficiado de la gran mayoría, una gran parte de la población,
Sin embargo, ¿cómo se le cobra impuesto a X artista que hace tantas presentaciones al mes? Y vamos a llamarlo más fácil, hace 7 y 8 y hasta más presentaciones en una semana. ¿Cómo el Estado Dominicano, la DGI, le cobra el impuesto a ese artista que vendió un contrato manejado, donde no tiene nada, ninguna cláusula que diga la parte fiscal ni nada, ni mucho menos? Bueno, si nos limitamos a hablar de ITEVIS y de retenciones de ITEVIS, el Código Tributario establece que las actividades artísticas están exentas del ITEVIS. Tan sencillo como eso. ITEVIS, las actividades artísticas están exentas, no aplica. Parece a los beneficiados de la ley 28-01. Se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo, en por este eso caso, digo. es una actividad grabada, pero el Código Tributario dice que está exenta. Es decir, una actividad que está alcanzada por el ITEVIS, pero está exenta de este impuesto. Es decir, que ahí no aplica primero ITEVIS, ni adelanto, ni Que nada es de eso, uno y tampoco de retenciones. los más beneficiados, o son de los más beneficiados, porque, vuelvo y repito, le va muy bien, y es la población, son los contribuyentes que van a los eventos y que pagan una puerta para entrar a ver X artista, y que pagan, hacen contrato para tenerlo en un evento popular, y el Estado de nada de eso se beneficia. Pero, y en esos alquileres de equipo, luces, iluminaciones, Eso porque hay un servicio, ahí no pagan Eso es otro mundo, Sí, que es un negocio conexo a las actividades Al artísticas. igual que el dueño del evento, también la parte de la cantina, como se le llama en el término llano, ¿no? La También, bebida, el también. consumo que van Sí. a tener en este evento, Sí, sí. que también tiene que pagar sus impuestos. Definitivamente. Entonces, en el caso de las actividades artísticas, esas actividades conexas a esos eventos, fíjense, y hay que tener mucho cuidado con las exenciones, porque debemos tener muy claro la tipificación de la operación. Y de la actividad tributaria también. Sí, porque de ahí depende el hecho grabado. Claro que de sí, ahí. claro. Entonces, si nosotros decimos, ok, el alquiler de los equipos se hizo para la actividad artística y por tanto está exenta porque la actividad artística está exenta. No, es que son tipificaciones de Que le servicios gustan- diferentes. Martín, Luciano, Ramón, Isidro, que les gustan ponerlo así Ponerlo también. así. Sí, Eso pero, parece así pero para- que no es así. No, porque hay una cosa, el evento en sí engloba varias actividades. Efectivamente. El empresario, el artista y todos los periféricos que llevan al evento. Que no es lo mismo, que el artista, usted lo contrate y él, para realizar su actividad, utilice sus equipos. Claro. No es lo mismo que un artista, usted lo contrate, pero que se contrate una compañía que es la que organiza el evento. Es diferente. Es diferente. Claro que sí. Aquí hay dos servicios, el servicio artístico Y la compañía que y tiene la el- compañía que me presta el servicio de organizar el evento. Y es una empresa que es diferente. Incluso se puede dar la situación de que yo contrate una compañía para que organice el evento, pero que a la vez yo alquile los equipos o rente los otra equipos que se compañía. van a utilizar ahí a otra compañía, compañía, que es otro que en servicio su mayoría que está se grabado. da esa situación. Sí. Al igual que a los ayuntamientos, también el dueño del evento tienes que pagar un impuesto, que ese no va a la DGI. Que no se llama impuesto, Impuesto, No, sino es una una tasa. alícuota. Alícuota, una una tasa. Precisamente, Es una tasa. precisamente, porque ese no va a la DGI Que y es- tiene que pagar un impuesto que de igual manera el organizador del evento también tienes que pagar por cada valla publicitaria que coloque en diferentes Lugares lugares. de la Claro, población. son Precisamente. Los periféricos. Precisamente. al impuesto común. Al Sumamente evento en interesante, sí. sumamente interesante por lo siguiente, porque yo puedo tener una compañía artística y tener la compañía artística en un maletín. Entonces, no tengo equipo, ni tengo medio de transporte. tiene oficina. No tengo nada. Entonces, yo lo que hago es que contrato Sí. ciertas compañías. Eso se da con muchísima frecuencia. Tengo un familiar que él tiene una compañía de transporte, pero es una compañía de transporte que la tiene en un maletín. Pero cuando estaba en la actividad política le decían, necesito que me transporte 4.000 personas. 50 guaguas. Sí, 50 autobuses. De 50 No, hay personas. que hablar de Y él guaguas, buscaba- 50 guaguas. Sí, ok, pero capacidad. Entonces, 50 autobuses, usted tiene 50 autobuses. Todo lo que a él le piden en transporte, él lo tiene, pero en realidad es en carpeta que él maneja. Entonces,
¿Cómo? Una compañía informal. ¿Cómo se Sí. manejaría la cuestión de los impuestos ahí, en ese caso? El tema es que una vez usted crea una empresa y usted la inscribe en el RNC, usted tiene responsabilidad de cumplir con ciertas formalidades. Nada más pensar con ciertas formalidades. ¿Cuáles formalidades? Bueno, digamos que presentar todas sus declaraciones periódicamente. Nada más con presentarla. Eso no quiere decir que usted tiene que pagar impuestos si usted no tiene operación grabada, pero tiene que cumplir con la formalidad de presentar. Si usted no tiene operaciones, usted simplemente presenta sus declaraciones en cero, pero tiene que cumplir con la formalidad. Cuando tiene operaciones, entonces declara sus operaciones. Tan sencillo como eso. Pero siempre hay una cosa, Martín, que aquí en el país, nosotros como técnicos, asesores y como personas que siempre debemos tenerlo presente, y es un pleito que llevamos siempre con muchísimas personas, y es que en el país solamente la obligación tributaria va tipificada a un comprobante fiscal o a una obligación tributaria que esté registrada. Porque eso que dice Ramón hoy día con el mundo cibernético, aquí al cibertrabajo todavía impuestos no se ha podido grabar. Ahora se está haciendo miles de pagos por encima de nosotros y no se ha podido. Entonces, en base a eso es lo que uno siempre va y está siempre hablando de que debe regularizarse todo ese tipo de cosas que estamos aquí hablando. Precisamente, Sí. lo que decíamos al principio. De esa manera seguimos siendo selectivos. Así. Seguimos siendo selectivos. Pero inclusive... a unos sí, Ok. a otros no. Y no debiera de ser Así, así. así es. O sea, son muchas las cosas que todavía hay que organizar, yo diría, para que entonces funcione como debe de funcionar y como el país, y por el bien del país, valga la redundancia, debería de funcionar. Eso es así. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, ya estamos en este segmento. Y aquí vamos a hablar nosotros sobre algo importante, y fue que el presidente de la República dijo que iba a simplificar todo lo que era este tipo de retenciones y otras distorsiones en cuanto al ITEVI, porque en cuanto al impuesto de la renta tenemos otro programa especial para debatir esto, porque el ITEVI es un mundo. Y entonces, en cuanto a esto, Martín, en esa simplificación que dijo el presidente, y lo tocó mucho, que iba a ser más simplificado, y seguimos en el mismo caballo, en el medio del río, no podemos salir, y no sabemos qué vamos a hacer. Aquí nadie entiende a nadie. Y impuestos internos hoy en día, sigue con la cita, no estamos vacunando, no podemos hacer nada. Hablamos así porque es un programa apolítico. Aquí un político no tiene cabida. Aquí tiene cabida el empresario y lo técnico. Por la parte política aquí no se toca. Martín, ¿qué se puede hablar en cuanto a ese tema? Bueno, el presidente en una alocución que tuvo con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIREN. lo recuerdo, la AIRD, y me parece que está en el programa de gobierno también del presidente, prometió que se iba a hacer un análisis del sistema tributario y en el caso justamente del tema de retenciones, se iba a revisar para simplificar
nuestro sistema tributario. La verdad es que los que trabajamos en el día a día con tributos, sabemos las inconveniencias o las implicaciones y complicaciones que existen con el tema de las retenciones. Porque nosotros hablamos de una norma de retenciones, pero existen varias normas de retenciones. De ITEVIS nada más. Tenemos la norma 0205, tenemos la norma, el reglamento que establece retención cuando se le paga a personas físicas, tenemos una norma para retener a entidades no lucrativas o asociaciones sin fines de lucro. De empresa a entidades no lucrativas. Efectivamente. Tenemos retenciones en pago de servicios a personas físicas en sentido general. Al exterior también. Bueno, al exterior no de ITEVIS, ¿Sí? es de impuesto sobre la renta, que lo tocaremos más adelante. Tenemos también retenciones de ITEVIS cuando pagamos a empresas constructoras, las empresas constructoras cuando le pagan a personas físicas. Tenemos retenciones cuando se pagan servicios de vigilancia, como mencionaba anteriormente. Retenciones cuando se pagan servicios de arrendamiento o alquiler de bienes muebles. Es decir, que la verdad es que nosotros tenemos que luchar con todas esas normativas que aplican retenciones de Que muchas ITEVIS. veces un contribuyente se dan todas. Obviamente, en un contribuyente eventualmente nosotros vemos todos esos tipos de retenciones, sin hablar del tema de retenciones de impuestos sobre la renta, es otro mundo. que es otro mundo, otro mundo. es otra complicación. Que ese otro mundo, pero ahí mismo, en lo que tú acabas de decir en cuanto a las empresas constructoras, pero hay muchas que también cuando le trabajan al sector privado, también evaden impuestos. Es que la evasión de impuestos es una anomalía del sistema. Así es. Es una anomalía. Es una flaqueza social, podríamos Es una decir. debilidad, Señores. que es un mal que, como tú decías al principio, o hablábamos al principio, estamos obligados, al parecer, convivir con él. Sí. Mira, la evasión es tan fuerte que John F. Kennedy Sí. y JP Morgan dijo que era un sistema. Y que el sistema se actualizaba tanto como el sistema legal que No, existía. porque es un sí, sistema. Sí, sí, sí. porque Lo es que- siguiente, que me interesa que Olivares haga la aclaración en lo tocante a determinadas empresas que ellas mismas crean instituciones sin fines de lucro para determinados capítulos, fundaciones. fundaciones, especialmente para medio ambiente. Entonces, las retenciones, ¿cómo se manejarían ahí en ese caso? Volvemos a lo mismo. Recuérdense, bueno, debemos aclarar a los televidentes que el tema de las retenciones a asociaciones sin fines de lucro es una norma especial. Que hay cuando las asociaciones sin fines de lucro prestan servicios gravados. Es decir, no estamos hablando de impuesto o de ITEVIS cuando se le hacen donaciones a esas asociaciones sin fines de lucro. Es cuando estas asociaciones sin fines de lucro prestan servicios gravados. Sí, ¿Qué porque tiene pasa? esa ley especial, la 122-5, que es la ley que protege esas instituciones. Sí, esa ley establece que en sentido general las asociaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos. ¿Qué es lo que pasa con el ITEVIS? Que el ITEVIS es un impuesto que no grava a la empresa, porque ese impuesto no grava a la empresa, lo que grava es operaciones, la actividad económica. Entonces, en el caso de las entidades sin fines de lucro, hay muchas entidades de estas que prestan servicios grabados, como esa que usted dice de empresas de medio ambiente. Hay algunas asociaciones sin fines de lucro, dije empresas, asociaciones sin fines de lucro. Hay algunas asociaciones de estas que están muy especializadas y prestan servicios de asesoría, por ejemplo. Una empresa quiere establecer un sistema de control de emisiones en su empresa. Bueno, busca una de estas asociaciones sin fines de lucro para que lo asesore. Ese es un servicio grabado. Entonces, como es un servicio grabado con el ITEVIS, cuando esas asociaciones prestan ese servicio, me tienen que facturar el ITEVIS a mí como empresa y yo le tengo que retener el 100% del ITEVIS. Ese es el tema. Ahí es que nace. Entonces, incluso si es una asociación sin fines de lucro que es de un grupo económico, y se prestan esos servicios internamente, esas retenciones se tienen que hacer y se tienen que pagar. Ahora, Martín, Isidro, Luciano y Ramón, yo siempre tengo algo grande que yo no lo puedo entender.
¿qué es sin fines de lucro? Precisamente. ¿Qué? Excelente Donde hay dinero, interrogante. eso no existe. Sí. Bueno, Donde hay dinero, eso no existe. En este país yo no entiendo eso, de por Dios, Y amigo todo es televidente. interés. Donde precisamente. ¿qué era sin fin de lucro es un bien donde no haya nadie. Sí. Y de aquí que se mueve, que no haya cuarto. Señores, de bueno, por Dios. la ley establece claramente que cuando se habla de una asociación sin fines de lucro, es que en sí mismo estas asociaciones no buscan tener ganancias. Así es. Y no solo no tener ganancias, sino ganancias distribuibles dentro de los socios. Eso es una asociación sin fines de lucro. Pero muchas veces se ocultan cosas Eso es que no otra- salen a la luz. Eso es Que otra hay cosa. fuertes y grandes ganancias, Eso precisamente. es otra cosa. Porque, Y que le va muy bien económicamente hablando. de acuerdo a esa ley, son los servicios sociales que el Estado no puede hacer, entonces esas instituciones Lo se hacen. encargan de Se dar escudan ahí de dar esos detrás de, servicios. precisamente. Una pregunta. Ramón, una preguntita. ¿A ti te han pagado una subvención sin fin de lucro? ¿Algún dinerito? No he tenido la dicha, de que Martín, hay otro puntito que teníamos sobre la sobre la mesa. Son ahora lo que está en boga con las empresas cinematográficas para cobrar esos impuestos del ITEVI. ¿Cómo se está manejando ese aspecto? Si tienes información. Volvemos a lo mismo. En el caso de la actividad cinematográfica per se, hay una serie de operaciones que se dan conexas a eso que están grabadas. Okay. Entonces ahí hay renta de equipos, traer técnicos del exterior, contratación de técnicos. Sin secuestro. Sí, contratación de técnicos en la República Dominicana. Entonces hay muchísimos de esos servicios que están grabados con ITEVIS. Entonces las empresas cinematográficas tienen que fungir como agentes de retención, porque ese es uno de los temas también que no tenemos claro muchos contribuyentes, o que no tienen claro muchos contribuyentes. Yo creo que lo tengo más o menos claro. Y es que aunque su actividad no esté grabada con ITEVIS, si usted contrata servicios o hace operaciones grabadas con ITEVIS, usted tiene que fungir como agente de retención o agente de percepción. Imagínense una asociación sin fines de lucro que lo que presta es servicios que en sí misma lo que está es para incentivar el cuidado del medio ambiente y recibe donaciones, pero eventualmente presta un servicio grabado. Tiene que facturar el ITEVIS, tiene que percibir el ITEVIS, porque es un servicio grabado. Aunque ella esté exenta del impuesto, el servicio está grabado. Pero yo no quiero que dejemos pasar por alto lo que inicié diciendo de esa revisión que se debe hacer de todo nuestro sistema tributario para identificar una serie de normas que tenemos que ya hoy no tienen sentido eventualmente. Y para eso, Martín, Ajá. puntualizando, ya estamos terminando, quiero que me puntualice eso para concluir. Muy bien. Entonces, justamente lo que quiero es hacer un llamado a la administración tributaria. Ahorita hablábamos de que la administración tributaria no está haciendo tal vez lo que nosotros esperamos que haga la administración tributaria, pero recordemos que esta administración tiene prácticamente desde agosto del año pasado hasta esta fecha y ha venido haciendo mucho trabajo, muchas cosas, pero uno que nosotros tenemos pendiente que haga es la revisión de todas las normas de retenciones de ITEVIS y de impuestos sobre la renta para que verifiquen cuáles normas de estas se pueden derogar y que nos hagan la vida más fácil a nosotros, los que estamos trabajando tributos en el día a día. Y para terminar, yo quiero incentivar a todo el que está trabajando con tributos, a todo el que tiene que registrar facturas, todo el que tiene que contratar servicios, que se asegure de conocer las normas que aplican retenciones o que designan agentes de retención, para que usted haga las retenciones que debe hacer, porque la amenaza silente está ahí. Si usted no hace la retención cuando tiene que hacerla, el gasto, en principio, no es deducible. Y eso es muy peligroso. Amigo televidente, ya hemos llegado a su parte final, así que
Martín Olivares, le damos las gracias a usted por estar aquí con nosotros, como siempre te ha venido, y tenemos para el día 25 un compromiso de hablar a ustedes sobre la retención del impuesto sobre la renta. De igual manera, nuestro equipo, Isidro Santana, Ramón Cuello, Braulio Jiménez, que no está con nosotros, y Santiago García Jiménez, le da un caluroso abrazo a usted que siempre esté aquí con nosotros. Muchas Pero gracias. también tenemos aquí a nuestro, que son dos estrellas ustedes dos. Aquí tenemos a Luciano, este programa Gracias, es suyo, gracias. siempre que venga aquí, pase por aquí de nosotros, usted sea siempre parte de nosotros. Así es. Y amigos así es. televidentes, nosotros de parte nuestra le hemos llevado a ustedes un gran programa, un programa cargado, aplatanado, un lenguaje llano para que lo entiendan siempre, porque Martín siempre viene aquí, porque si le hablamos en términos económicos, financieros y tributarios, no van a entender. Y para nosotros tener aquí a Martín y tener aquí a Luciano ha sido un gran placer para nosotros. Así que pásenla todos bien y muchas gracias. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.